Hola, hoy para FemSports tenemos el honor de entrevistar a Carla Arroyo, entrenadora de gimnasia rítmica en la Escuela Núñez de Arenas. Carla está aquí para hablarnos de algunos aspectos de la gimnasia rítmica y el compromiso que hay detrás de este deporte. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿cuántos años llevas dedicándote a la gimnasia rítmica? Llevo como gimnasta 12 años y a los 18 ya empecé como entrenadora y llevo 3 años entrenando. Bueno, claramente llevas casi que toda tu vida en este mundo, así que te quiero preguntar, ¿qué es la gimnasia rítmica y qué significa para ti? La gimnasia rítmica es un deporte individual o colectivo donde se preparan bailes. En individual se hacen 90 segundos y en conjunto se hace 150 segundos, en el que se prepara un baile con diferentes aparatos. Está la cuerda, la cinta, el aro, la pelota y las mazas, y se realiza un baile en el que tú tienes que realizar en un tapiz frente a los jueces, y ahí te dan una puntuación y hasta ahí. Y lo que significa para mí la gimnasia rítmica es un deporte que requiere mucho esfuerzo, pero que al final consigues mucha competitividad y mucho compañerismo y une un montón a las personas, y al final es un compromiso, pero al final es una actividad deportiva que te llena y es muy bonita. Ok, Carla, y yo quiero saber cómo son las dinámicas de tus clases. Pues yo en mi caso, que entreno en una escuela, son 3 horas a la semana, y tenemos primera hora, segunda hora y tercera hora. En primera hora son las más pequeñitas, en segunda hora son las medianas y en tercera hora son las grandes. En resumen, la clase la comienzo con un juego, sobre todo en primera hora y en segunda hora, para que el cuerpo empiece a calentar. Luego hago unas filas en las que hago saltos, equilibrios y giros. Luego continúo con un calentamiento para la flexibilidad y para estirar los músculos. Y por último realizo el baile que se esté preparando como objetivo para una competición o para una exhibición. Y en tercera hora, por ejemplo, los juegos ya, pues para ellas es un poco más aburrido, por lo que las pongo a correr 5 minutillos o les hago ejercicios de gimnasio, por decirlo así, y el resto lo hago exactamente igual. Vale, pero dijiste en un principio que eran 3 horas semanales. Claro, o sea, yo por ejemplo doy clases lunes, miércoles y viernes, y Ya entendí. primera hora es de 4:30 a 5:30, segunda hora de 5:30 a 6:30 y tercera hora de 6:30 a 7:30. Ok, ya. Ok, pero todas tus alumnas, ¿casi todas son de menor edad o todas son de menor edad? Todas son menos de 18 años. Vale. En ese caso serían estudiantes, entonces yo quiero saber cómo repercute las horas de entrenamiento en un estudiante. En el caso de la escuela, como solo se entrena 3 horas semanales, no repercute tanto, aunque repercute evidentemente porque al final te quita esa hora de estudio que tienes que realizar en tu casa. Pero en caso de un nivel más alto, que ya es nivel iniciación, porque nosotras somos nivel escuela, al ser tantas horas de entrenamiento, pues repercute bastante, porque al final tienes que organizar tus estudios, pero también tus horas de entrenamiento para poder sacar lo que estés estudiando adelante, y cada alumna tiene su forma de organizarse, y hay gente que ha tenido que dejar la gimnasia rítmica debido a las horas de entrenamiento para que en sus estudios les vaya bien, porque al final quita bastante tiempo. Okay. Bueno, te quiero preguntar qué diferentes categorías y niveles hay en la gimnasia rítmica. Pues en cuanto a categorías, las edades exactas no te la puedo decir porque cambian cada 4 años, pero tenemos primero la prebenjamín, que suelen ser las más chiquitillas, es decir, 4, 5, 6 años. Okay. Luego tenemos las benjamines, que ya son un poquito más mayores, es decir, 6, 7, 8 años. Luego las alevines, que las alevines es cuando ya empiezan a utilizar aparato, es decir, pelota, aro, etcétera. Vale. Porque en prebenjamín y en benjamín no se utiliza aparato, es decir, los bailes son manos libres. Luego tenemos las infantiles, que ya son un poquito más mayores, es decir, ya la edad donde empieza la ESO, etcétera.
Y por último tenemos las cadetes, que ya sí que son las más mayores de todas, y esas ya sí que ya rondan pues por bachillerato y esa zona. Vale, ahora vamos con los niveles, ¿no? Sí. En cuanto a niveles, empezamos con el más bajito, que son las escuelas, que son gimnastas no federadas, es decir, son niñas que se pueden o niños que se pueden apuntar perfectamente a la actividad sin ningún tipo de problema y sin contar su flexibilidad o lo que sea. Luego continuamos con iniciación, que ya esto ya son clubes en los que tú tienes que hacer unas pruebas para entrar y depende de tu nivel y tal, pues puedes entrar o no. El siguiente nivel a iniciación, que es más mayor, es el nivel base. Y ya por último tenemos el absoluto, que ya son niveles, o sea, el nivel más alto de la gimnasia rítmica. Bueno, y yo quiero saber cómo se lleva a cabo una competición de gimnasia rítmica y en qué se basa. Pues depende del nivel, se hacen diferentes competiciones, pero la dinámica es la misma. Yo voy a hablar de mi nivel, que es el nivel escuelas, en la que se realiza una competición al año y es una competición local en la que participan el resto de escuelas y si los 4 primeros puestos son los que pasan a una segunda competición, que es, en mi caso que doy clase en Madrid, es una competición de Madrid Sur, y ya los otros 4 primeros de esa competición pasan a una tercera competición, que es la competición que es de escuelas de Madrid entero, y ahí es como la final de todas. Y las competiciones se basan en preparar un baile, etcétera, que tú haces en tus clases y lo tienes que demostrar en el tapiz y solo tienes una oportunidad. Y los jueces lo valoran en ejecución, dificultad y artístico, y con todos esos puntos los suman y ese es el resultado de la puntuación que tiene cada conjunto. ¿Cómo va la puntuación? ¿Es del 1 al 10, del 1 al 20? ¿Cómo funciona eso? Exacto, la puntuación va del 1 al 10 y pues los jueces valoran lo que tú estás haciendo, ponen una puntuación y luego ya la suman y esa es tu puntuación final. ¿Qué pasa si hay empate? Si hay empate, se suele contar qué conjunto ha tenido la mayor dificultad, es decir, gana en el que en el ámbito de dificultad ha tenido más puntuación. Ah, vale. Bueno, Carla, ya has mencionado que hay tanto escuelas como clubes. Tengo entendido que los clubes son más exigentes, entonces quiero saber cuáles son precisamente esas exigencias que requiere entrar en un club de gimnasia rítmica. Bueno, como ya he dicho, en las escuelas no necesitas nada para entrar, no hay pruebas, no hay nada. En cambio, en los clubes ya sí que se necesita que el nivel de la gimnasta sea más alto, por lo que para entrar en un club de normal se suelen hacer pruebas de nivel en los que se valora pues eso, si la niña es flexible, si tiene técnica de aparato, etcétera. Y ya las entrenadoras valoran su nivel y ahí es cuando consideran si puede acceder a un club o no puede. O sea, eso funciona como un casting. Exacto, es como un casting en el que si tú tienes el nivel para, pues tú entras y si no lo tienes, pues te quedas en la escuela, básicamente. Bueno, ahora quiero hacerte una pregunta ya más jugosa, ya más controversial, y es que si consideras que las mujeres tienen mayor ventaja que los hombres en este deporte. Gimnasia rítmica es un deporte practicado mayoritariamente por mujeres, pero eso no quiere decir que los hombres no lo practiquen, al contrario, de hecho los hombres lo practican, pero en cuanto a la anatomía del cuerpo, biológicamente las mujeres sí que están más capacitadas para realizar este deporte, sobre todo por la flexibilidad que requiere el deporte. Pero igualmente los hombres la practican también, de hecho hay gimnasia rítmica masculina y aunque sea un deporte mayoritariamente practicado por mujeres, también hay hombres. ¿Y entrenas con hombres? Bueno, ¿le das clases a hombres? Pues en mi primer año de entrenadora, en la categoría prebenjamín, tuve un niño y él estaba en un conjunto con otras 4 chicas, pero bueno, el niño, por ejemplo, era muy bueno, era muy flexible, por lo que yo le mandé a las pruebas del club y las pasó y él ahora mismo está en ese club. Enhorabuena, mira de lo que dice de esta entrenadora. Pero, por ejemplo, en cuanto a competencias internacionales, ¿las de las mujeres tienen más importancia que la de los hombres? Sí,
no es que tenga mayor importancia, pero sí que al ser un deporte que hay más mujeres que hombres, se le da más visibilidad a las mujeres porque hay muchísimas más competencias, pero también hay competencias de hombres que son bastante vistas. En cuanto a mí, por ejemplo, o a gimnastas de mi alrededor, nosotras también vemos competiciones de hombres, pero internacionalmente se ven más las de las mujeres porque son más famosas y son más competiciones más altas, rollo Juegos Olímpicos, tal, y eso. Y por ejemplo, a nivel de patrocinios y eso, también digamos que, por ejemplo, las gimnastas ganan más que los hombres también. O sea, por ejemplo, es un deporte en el que las mujeres también ganan más que los hombres. Me refiero a dinero. A ver, por ejemplo, las gimnastas que son a nivel olímpico no hay competición de hombres. Entonces, ellas sí que tienen salario, es decir, ellas cobran, ellas tienen dinero. Pero los otros, los hombres, que son como de categoría más baja, vamos a decirlo así, yo no sé ciertamente si cobran o no, pero seguramente cobren menos que ellas. En cuanto a entrenadores hombres, también hay un montón y cobran lo mismo que las mujeres. Bueno, Carla, fue una conversación muy interesante. Muchas gracias por darnos tu tiempo y de tus conocimientos. Muchas gracias a ti por la entrevista y por interesarte por este deporte. Adiós.